Satnam, ¿cómo están? Quinto día de la cuarentena de coronavirus. Y bueno, aquí estoy con las llamas de Avalon. La llama violeta es la llama de Avalon y la llama roja o rosa es la llama de María Magdalena. Estamos encendiendo la llamita de Avalon y la de María Magdalena juntas o por separado, según sea tu preferencia, todos los días. También según tu preferencia, al amanecer o al atardecer. Y estamos elevando una oración, una meditación, cada una, cada uno, desde la visión femenina de su tradición o de su religión o de su creencia. Porque la llama de Avalon es la llama de la diosa, es la llama femenina, es la llama de la transmutación, la llama de la compasión, del discernimiento y de la compasión. Esos son los poderes que tiene la dama de Avalon, la energía de Avalon, que es de color violeta. Y la energía de María Magdalena, que por lo general usamos una vela color rojo porque simboliza la pasión, pero también el rosa, que es un color de amor, también puede servir. Y si no, la velita del color que tengas, porque ahora no podemos ir a ningún lado a comprar nada. Y la idea es que te sumes. ¿Por qué al amanecer y al atardecer? Porque es el momento en que el mundo cambia. La noche da paso al día o al revés y se transforma. Si te pones a contemplar el amanecer o el atardecer, va cambiando el paisaje, se va poniendo de diferentes colores, más brillante o más oscuro según se vea, y esas son horas mágicas. En esas horas la energía está como está más limpia, es un momento sagrado. Entonces son los mejores momentos para orar. Por eso en el campo les dicen a la oración, nos vamos a ver a la oración. La oración es esa hora, es la hora en que el mundo cambia. Entonces podés prenderla, aunque sea un ratito, una hora, lo que quieras, y en ese momento nos conectamos. La llama de Avalon es una llama que arde desde el año 2002, 2003, 2004, por ahí, en el templo de la diosa en Glastonbury, y está formada por la llama de Bridget, del templo de Bridget en Kildare, Irlanda, la catedral de Bridget, de Santa Brígida en realidad, y en otro templo de Santa Brígida en las Islas Hébridas, eso es Escocia. Está también, está la llama de Hiroshima, que lo encendió una mujer con una brasita que quedó cuando arrojaron la bomba, y esa es la llama de la paz. Está también la llama de los niños, que arde creo que en Nueva York. Eh, Esa llama es para mantener siempre viva la pureza de los niños, para recordarnos de sus derechos y de nuestras obligaciones con ellos, de protección, de afecto, bueno, de darles todo lo que necesitan para que se puedan desarrollar de un modo armónico y feliz, con contención. Y se han ido sumando las llamas de todo el mundo, las sacerdotisas de Avalon que estamos en distintas, y otras sacerdotisas de otras tradiciones, que hemos ido a la conferencia de la diosa en Glastonbury, en Inglaterra. Hemos llevado estas llamas, que se mantiene, por supuesto, en la vela apagada, ¿no? Cuando soplas la velita, la energía se mantiene y la vamos pasando de llama a llama, de corazón a corazón. La vamos pasando a velas nuevas para que nunca se nos agote la energía de la llama. Y la llama de María Magdalena, que la encendimos aquí en Argentina hace unos años, y somos 33 guardianas, 30 guardianas creo, bueno, no me acuerdo, no importa, es un número. Pero un día por mes nos turnamos para ser guardianas de la llama de María Magdalena. En el caso de María Magdalena, nos encontramos en un grupo en Facebook que se llama Hijas de María Magdalena, Daughters of Mary Magdalene. Y yo abajo, acá en los comentarios, te voy a dejar
el link para que te puedas sumar y si querés podés ser guardiana. La llama de Avalon la guardamos en el círculo de luz, que también te voy a dejar acá el link, es www.facebook.com/corazones en círculo de luz. Los dos son grupos de Facebook, son grupos privados, tenés que solicitar admisión. Nos reservamos el derecho de admisión, por supuesto, porque en los dos casos son un templo. Tratamos de mantener el espacio limpio de publicidades, de comentarios irrelevantes, simplemente publicamos nuestras oraciones y nuestros altares. Y la llama de Avalon es sostenida por sacerdotisas de Avalon iniciadas en Glastonbury y que vivimos en todo el mundo, y también tenemos un día a la semana que nos toca ser guardianas. Entonces a mí se me ocurrió abrir este grupo para compartir la llama, para que la encendamos en todos lados, y para también que me ayuden a sostener esta llama cuando me toca ser guardiana. Y de ese modo la energía es más grande, crece, es más fuerte. Entonces, si querés más información sobre cómo obtener la llama, bueno, ingresá a alguno de estos dos grupos o a los dos si querés. Y ahí en la sección archivos tenés bastante material con meditaciones y también con el modo de que vos puedas obtener la llama sin necesidad de salir de tu casa. A través de una meditación consagrás las velitas con las energías de la Dama de Avalon o de María Magdalena. Y nos pareció importante en estos tiempos, mientras dure la cuarentena, encenderla todos los días y unir nuestras almas, la luz de nuestras almas, para pedir por consuelo para las personas que están sufriendo, para pedir protección a las personas que están trabajando, que se están jugando la vida en esto, y también para todas las intenciones que vos sientas, para la gente que necesita, y también para que nuestros gobernantes estén asistidos cuando toman decisiones y estén apoyados cuando esas decisiones son acertadas. Yo le agregaría también como una visión de futuro, de pedir que cuando termine todo esto, vamos a estar en un nuevo orden, porque ya todas las viejas estructuras, va a ser otro mundo. Cuando salgamos a la calle no es el mismo mundo que dejamos, es un viaje, es un viaje profundo el que estamos haciendo. Entonces está bueno también pedir, unir nuestras intenciones para que este nuevo orden mundial sea más justo. Yo soy optimista, me parece que sí, que lo va a hacer, porque se ve mucha solidaridad. Se ve también gente de la otra que no le importa nada, pero son los menos, ¿viste? Son cada vez menos. Y es más la gente solidaria, la gente que quiere ayudar y bueno, que nos estamos sumando cada uno desde su lugar con lo que puede aportar para que estemos todos bien. Si estás sola, solo en tu casa, no te deprimas, porque la depresión es lo que te enferma. No tengas miedo, porque esto también pasará. Mientras tenés tu ánimo en alto, tus defensas, las defensas, el sistema inmunológico está alto. Por eso estamos compartiendo meditaciones, oraciones, ejercicios de yoga, y sobre todo cosas positivas, cosas que te levanten el ánimo, porque nunca estamos solos, nunca estamos solas. Y tenemos la fortuna de que todavía tenemos internet y estamos conectados o conectadas. Y si en algún momento se llegara a caer la red, lo importante es que para ese momento vos estés fuerte y seas feliz de estar con vos misma o con vos mismo. Porque estaba pensando, estoy leyendo en las redes sociales que hay mucha gente que se siente muy desesperada porque necesita salir. Hay personalidades, ¿no?, que se sienten agobiadas adentro y bueno, se ponen irritables o se deprimen. ¿Y a qué se debe esto? Estamos acostumbradas a vivir en el ruido. Vieron que cuando vamos a un bar hay música, hay una música y hay pantallas con imágenes que no tienen nada que ver con la música que se está escuchando, la gente tiene que hablar a los gritos, es ruido, ruido todo el tiempo. Me acuerdo una vez que compré un auto usado y el vendedor me decía que me quedara tranquila, que la radio funcionaba. Yo no le pregunté nada, porque dice, si viajás, no se puede viajar sin radio. Yo viajo kilómetros y kilómetros sin radio porque la radio la tengo conmigo.
voy pensando, aprovecho el tiempo para pensar, es como una meditación, es como un trance, donde además el cerebro hace un trabajo mecánico, la atención está puesta en lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo hay como una conciencia profunda, hay una conexión con algo que es como mucho más profundo que todo eso y donde encontrás solución a problemas, se te ocurren ideas. eh, es el diálogo con vos misma, con vos mismo, con tu divinidad, con la divinidad en la que vos crees. Es una manera de oración también y de meditación. Siempre atentos, ¿no? Para no llevarse nada puesto. Pero pensemos este tiempo como una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad única de aprender a estar disfrutando de nuestra presencia. Muchas veces las personas se sienten tristes porque no se sienten merecedoras del amor de otros o piensan que nunca van a tener amor en su vida. Y en realidad el amor ya lo tienen, ya lo tenemos, está en nuestro interior y no necesitamos a nadie para sentirnos amadas, porque simplemente cuando empezás a conectarte, a meditar, a conectarte con la divinidad interna, eh, y según tus creencias también, con tus ángeles, con tus diosas, con los seres de luz que te acompañan, con el alma de tus seres queridos que está del otro lado, que está en la luz. Cada quien andamos con un batallón de gente en nuestras espaldas. Nunca estamos solos. Que no te pase como a mi sobrino, ¿no? Que tenía miedo a la oscuridad porque sentía presencias. Entonces yo le dije, quédate tranquilo, porque acordate que yo te dije que todos los niños tienen un angelito de la guarda que los cuida. Fue terrible, se asustó más y decía, ¿dónde? ¿Dónde está? Terror por lo invisible, terror por lo desconocido, por lo que no podemos ver con los ojos, con estos ojos físicos, pero hay cosas que se ven con los ojos del alma. Entonces esta es una oportunidad hermosa para eso, para abrir los ojos del alma, para celebrar una relación privada e íntima con tu ser más profundo, con la divinidad que vive en vos. Así que no te asustes, respira hondo. Ya te voy a enseñar algunas técnicas de respiración por si te agarran pánicos o ansiedad. Todo eso tenemos que aprender a manejarlo. Yo cuando tenía 20 años tuve unos ataques de pánico tremendos que me duraron muchos años, porque en esa época, no quiero decir en qué año, todavía no se sabía que eso eran ataques de pánico. Y, y es realmente horrible, yo sé lo que es la ansiedad, lo que se dispara y que al principio una cree que se muere, después piensa que se está volviendo loca y es desesperante porque nadie te puede entender si no está pasando por lo que estás pasando vos, ¿no? Pero sí lo puedes manejar, sí lo puedes manejar. Tenés que hacerte una rutina y tener esa certeza de que lo podés hacer. Y lo podés hacer empezando por la respiración. Ya mañana, en el video de mañana, les voy a enseñar técnicas para respirar. La respiración es lo fundamental. La respiración te calma, te vuelve a tu eje y te oxigena y hace que todo tu organismo esté funcionando bien. Porque muchas de las enfermedades y de los síntomas que solemos padecer tienen que ver con que respiramos mal. Así que vamos a aprender a respirar también, vamos a aprender a disfrutar de nuestra compañía y lo que les decía antes de esa gente que piensa que nunca va a encontrar el amor de su vida, eh, tiene que descubrir la maravilla de que el amor de tu vida sos vos. Vos sos el amor de tu vida, no desperdicies esa oportunidad. Si a vos no te gusta estar con vos, ¿a quién le va a gustar? Si vos no estás enamorada o enamorado de vos, ¿quién se va a enamorar? Porque lo que vas a traer es más de lo mismo siempre. Entonces tenés la oportunidad para ponerte de novia o de novio con vos. No lo desaproveches. Y bueno, yo había preparado algunas cosas, siempre me voy por las ramas porque se me van ocurriendo otras cosas a medida que hablo. Y bueno, quería hablar un poco del aniversario de este 24 de marzo para la Argentina, que bueno, que es una fecha triste, y
justo, ¿no?, que en el aniversario nos está pasando esto. En Argentina tuvimos un genocidio y ahora estamos, digamos, con este desafío tan fuerte también. Entonces, en lugar de ponernos en pesimistas, en pensar como que el mundo no cambia o que no hay justicia o lo que sea, empecemos a pensar qué es lo que podemos hacer nosotres, para cambiar el mundo, para que estas cosas no pasen nunca más, para que nunca más tengamos que lamentar el terrorismo de Estado. Y ahora estamos experimentando el terrorismo, un terrorismo viral. Pero bueno, tenemos que vencerlo y tenemos con qué. Acuérdense que esto es algo relativamente nuevo. En realidad este virus ya existía, lo que pasa es que hay como diferentes formas y esta forma es como una variedad que antes no se conocía, pero por lo general este virus ya existía y todos lo hemos tenido. A veces en un resfrío simple, en una gripe. Entonces los síntomas los hemos tenido y a lo mejor lo estamos teniendo ahora y no nos damos cuenta, y nos sirve para hacernos inmunes, porque si tuviste el virus, es como si estuvieras vacunada o vacunado naturalmente. Y lo que sucede es que, bueno, al no sentirte mal, al no tener ninguna cosa grave, en realidad, te pensás que está todo bien y por eso querés salir a la calle, pero bueno, justamente eso es lo más peligroso, porque vos estando sano, sana, podés contagiar a personas que están en los grupos de riesgo. Entonces se trata más que nada de una solidaridad. Todo lo que se está dando en el mundo, todo el cierre de fronteras, toda la movida que se está dando, es por solidaridad, es para tener todo listo justamente para las personas que pueden revestir gravedad. Los hospitales de campaña, todo eso que se está armando, es una prevención, porque la gente además se sigue enfermando de lo mismo de siempre y sigue habiendo cirugía, sigue habiendo de todo. Por eso los sistemas colapsan, porque, digamos, la gente no para, dice, ah, bueno, no, ahora no tenemos más diabetes o no tenemos más esto, está de moda este virus. No, la gente sigue teniendo los mismos problemas de siempre y ahora se suma esto, que además es un contagio muy rápido. Entonces, la llama de Avalon es la llama de la compasión también. Entonces, para que tengas compasión y tengas cuidado. Y cuidar a los demás es cuidarte a vos también. Porque a lo mejor, bueno, es tener prevención, simplemente. Y otra cosa que está cambiando, como les contaba el otro día, y que está en todas las redes también, en los diarios, que la Tierra se está limpiando, ¿no? La Madre Tierra es un organismo vivo e inteligente. Entonces está limpiando todo lo que nosotros no solemos hacer. Teníamos que parar, porque había que parar con la contaminación, y bueno, la Tierra nos paró. Vieron que, bueno, si me seguían en mi programa en la Hora de las Diosas, alguna vez comenté que en estos momentos la energía se manifiesta más rápido. Por eso hay que tener cuidado con lo que una piensa, porque todo lo que una piensa se manifiesta más rápido y el karma se manifiesta más rápido y el dharma también, ¿no? Las buenas acciones. El karma, digamos, son las acciones que nos mantienen atrapados a las mismas películas de siempre. Y yo lo comentaba a propósito de que había habido varios casos de cazadores que fueron atacados por los animales que fueron a cazar. Entonces eso es karma instantáneo. O por ejemplo, gente que pone una bomba y le estalla en las manos, ¿no? Karma instant karma se llama la película. Entonces esto es lo mismo. Supuestamente esta enfermedad provino de unos animales que fueron ingeridos, animales que no tienen por qué ser comidos y animales que están contaminados también por nuestra falta de responsabilidad. Entonces, y ahora los animales además están tomando las calles, están tomando las ciudades, nos vienen a visitar y es una señal esto, es una señal. Ellos quieren ser nuestros amigos, son nuestros amigos, no los comamos, no los matemos, no seamos crueles.
para que no sean crueles con nosotros también. Yo sé que es difícil, cada persona, digamos, necesita alimentarse bien, y bueno, todo lo que tenemos que hacer es aprender a nutrirnos, a comer cosas que verdaderamente nos nutran, hacernos cargo. Eso tiene que ver también con los tránsitos, ¿no?, de Venus y de Urano en Tauro. Nos están enseñando a conectar con el cuerpo y a mantener otros hábitos. Tenemos que cambiar de hábitos, cambios más saludables. Bueno, ese era uno de los temas que quería hablar. Y también quería hablar un poco de toda la gente que está partiendo, que está partiendo en masa, se podría decir, pero de todas maneras esto no te tiene que alarmar. El planeta tiene alrededor de 6.000 millones de habitantes, entonces el porcentaje no es alto, si bien es un número alto de personas, pero digamos no es para desesperarse, es para prevenir, para apoyar todas las medidas que se están tomando y para quedarse tranquilas, tranquilos, porque acá viene el tema más importante, más trascendente de todos, y es que otra transformación, otro cambio que tenemos que hacer es que vivimos apurados, vivimos en el ruido, vamos y venimos, y nunca hablamos de la muerte. No estamos preparadas ni preparados para la muerte. Empieza cuando parten nuestros padres, nuestros seres queridos, ahí es un shock, ¿no? Cuando alguien cercano a nuestro entorno parte de este plano, recién ahí nos damos cuenta y es terrible, es devastador, porque nos parece que es algo injusto, que no puede ser, y en realidad esto es así. Malas noticias, ¿no? Como dicen. Nos va a pasar en algún momento. Entonces necesitamos estar preparados, nos toca, es parte de la vida, es parte del ciclo de vida. Entonces necesitamos aprender a perderle el miedo, a conectarnos desde un lugar profundo. Es un misterio, no lo vamos a entender tal vez, no lo podamos realmente percibir en toda su dimensión hasta que no nos vayamos. Entonces, mientras tanto, tenemos que prepararnos, así como cuando nacimos a este mundo, nacimos a los gritos, pataleando, no queríamos venir. Eso es una señal también de que el otro lado no debe ser tan malo. Entonces necesitamos prepararnos para todo, porque es parte de la vida. Y tenemos que tratar de vivir de una manera tal que nuestra partida sea un momento de paz, un momento pacífico, algo que no tenga ni dolor ni miedo, que podamos estar serenamente acompañadas. Cuando nacemos nos ayuda, bueno, ahora por lo general un médico, una médica, ¿no? Pero naturalmente las personas siempre nacíamos ayudadas por una partera. Afortunadamente es una costumbre que también está volviendo. Y también cuando partimos hacia el otro lado hay parteras que nos están esperando. De este lado que nos acompañan a partir, y también está la partera del otro lado, que esas son las diosas oscuras, esas son las brujas, esas son como Hécate, esta diosa que está acá, que está en la, a ver, lo acerco, en la tapa de mi libro y de mis cartas, estas son mis cartitas. Y esto viene a colación, porque saco este tema, no solamente por el tema del coronavirus, sino también porque pensé en esto, porque hace un par de días acaba de partir una amiga muy querida, Julie Felix, una cantante que fue una cantante pop muy famosa en Inglaterra. Era una cantante de protesta en los años 60, cantó con Bob Dylan y con Joan Baez. Y en los últimos años, muchos años de su vida, los dedicó a cantar a la diosa, a la divinidad femenina. Era un ser tan especial, tan hermoso, tan hermosa. Y quiero rendirle mi homenaje. Y bueno, se me ocurrió eso, que quería rendirle mi homenaje cantando una de sus canciones. Y entonces ahí salió el tema de las diosas, porque esta canción que elegí
Ay, a ver, ¿dónde quedó el palito? Ah, acá está. No me puedo mover mucho porque el cable del micrófono es muy cortito, así que por eso estoy tan durita, tan tiesa. Este, bueno, como les decía, ella, una de las canciones, de mis canciones predilectas, de las que ella canta, una de las favoritas también de su público, es La que sabe, que es una canción que ella compuso, digamos, para homenajear ¿se acuerdan el cuento de mujeres que corren con los lobos, de la loba, la huesera, la que sabe, que es la vieja? Entonces, bueno, yo les voy a cantar un pedacito, la canción es muy larga, está en inglés, entonces yo le voy a cantar un solo parrafito en inglés, espero no olvidarme, y un pedacito que yo lo traduje al castellano. Entonces, si quieren pueden cerrar los ojos y pueden empezar en una meditación, sin ningún miedo, sin ningún temor. Nos enseñaron a temer la oscuridad, y la oscuridad no es mala, es la oscuridad del surco donde duerme la semilla, la oscuridad del útero de nuestra madre, la oscuridad calentita, tibia, nutricia, donde estamos 9 meses y tenemos suerte de estar toda la gestación completa. Es un lugar de paz, donde escuchamos el latido del corazón de nuestra madre, al unísono con nuestro propio corazón. Y cuando tocamos el tambor nos acordamos del corazón de nuestra madre. Y también la madre tierra tiene un latido, tiene un corazón que late. Así que bueno, vamos a intentar cantar siguiendo el ritmo. There's a woman who lives in the desert. There's a woman who dwells in the night. You can see her opening the shadows. See her shadow in the pale moonlight. La que sabe, la que sabe, la que sabe, la que canta sobre los huesos. Hay una vieja que vive en la noche. Veo su sombra en la oscuridad. Junta huesos bajo la luna. Y sobre los huesos se pone a cantar. La que sabe, la que sabe, la que sabe, la curandera, la bruja, la que canta sobre los huesos, la que canta sobre los huesos. Y si no leíste el libro de Píncola Estés, te lo recomiendo, y muy especialmente el cuento de la loba, la huesera, la que nos acompaña también en estos tiempos, en tiempos de disolución, donde parece que se nos van perdiendo los huesitos, se nos pierde la vida, y ella los junta. Y cuando canta sobre los huesos se vuelven a unir y vuelve a crecer la carne y la piel, y sale una mujer nuevamente entera, completa. Es un poema más que un cuento, y es una metáfora hermosa de cómo los ciclos de la naturaleza son así, nada dura para siempre, los ciclos están en permanente cambio, por eso las estaciones giran en una rueda. Y bueno, yo no sé si Julie le gustará este homenaje, si estará contenta con mi traducción, porque me acuerdo cuando estuvimos en la primera conferencia de la diosa en México,
eh, estábamos tratando de traducir algunas canciones y ella entendía bastante el castellano porque sus padres eran mexicanos, pero no le gustaba que para que la letra rimara, digamos, y fuera acorde con la música, a veces había que cambiar lo que quería decir, pero lo que se traduce es el sentido. Entonces no es una traducción literal, sino poética, y en realidad estás contando la historia más o menos de la manera eh, más concordante. Pero ella al principio estaba enojada y no quería saber nada. Pero al final estuvo toda la noche pensando, porque al otro día tenía su actuación, y entonces, bueno, al final concedió algunos párrafos y cantamos juntas. Lo voy a tener siempre a ese recuerdo en mi corazón. No me quiero emocionar. Y bueno, y una de las canciones también favoritas de todas nosotras es Woman. A ver si me acuerdo, voy a tratar de acordarme. Y esa para ella era muy importante que la tradujéramos porque todas las teníamos que cantar y hacíamos una rueda como una danza en espiral, ¿no? Junto con ella. Entonces, a ver si me sale. Woman, sweet like summer corn, you're a woman, and to the goddess you are born, beautiful woman, sweet sister of mine. Y la traducción era, mujer, hija de la diosa mujer, eres tan hermosa mujer, hermana de mi corazón, hermana de mi corazón. Y la canción decía, bueno, tú alimentas al que tiene hambre, socorres al desvalido, bueno, todo lo que hacen las madres. Y, y es muy hermosa. Y bueno, este quiso ser mi homenaje a Julie, que bueno, eh, nos veremos del otro lado del arco iris cuando me toque partir a mí también. Y en los próximos videos también quiero hablarles más de estas diosas oscuras a las que les tenemos tanto miedo, estas brujas, que no son ningunas brujas malvadas, nos da miedo porque justamente son las guardianas del umbral, las que nos llevan. En realidad ya no es que nos lleven, son las que nos ayudan a traspasar los umbrales, ya sea de este mundo al otro. Hécate es la diosa de las parteras y es la madre de las brujas. Después está Sheila Nagui, que es una diosa irlandesa. Estas son mis cartas, las cartas de diosas en tu vida cotidiana, que antes eran los rostros de la diosa. Eh, la Ñuque Mapu, la Machi, que es la curandera mapuche, la Chacana, Sami Mama. Estas son diosas de América del Sur. Petillari, la abuelita del tabaco, que esa la bauticé yo, pero creo que así la llamaban, porque Petit significa tabaco y yari, yerba, como la caá yari, que es la yerba mate. Y en las diosas de sangre y de sol, las de España, la tenemos a Teshina, a Taesina. En realidad es lusitana, es más de la zona de Portugal y también de Galicia. La Sorginia, que es la bruja, también es la curandera en Galicia y en el pueblo vasco también es la curandera del pueblo euskera, me salió en versito. Y vamos a hablar de todas estas diosas y qué tienen que ver con los procesos de disolución, de transformación, de muerte y de renacimiento. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like, compartilo con la gente que querés, con la que querés compartir cosas que te lleguen al alma, si hemos logrado ese propósito. Suscríbete al canal, acá abajo también tenés los links para suscribirte y te voy a dejar, sí, te voy a dejar un montón de links, ya me voy a acordar. Si no, escribime también en los comentarios si falta alguna de la información que prometí, porque a veces prometo tanto que me olvido, pero mi intención siempre es cumplir. ¿Y qué más? Y bueno, eso. Espero que el día de hoy te haya sido de mucho provecho, que este tiempo de cuarentena sea una cuarentena para encontrarte con tu alma y para que descubras
lo bella hija o hijo de la diosa que sos. Ella te ama por sobre todas las cosas porque es tu madre. Y es una madre que es superwoman, es una diosa, no es como nuestras madres humanas o como nosotras que tenemos nuestras dificultades, nuestras limitaciones. Ella es la madre en la que nos podemos refugiar siempre. Satnam.